Saludos. Saludos, Waldi. Saludos, César. Saludos. Saludos, Enrique. Saludos, Ayala, Waldi, pueblo dominicano en general. Bienvenido a los ayuntamientos, que una semana más tiene que decir que la ciudad sigue siendo tomada por la humareda de Duquesa, generalmente en la madrugada, y al amanecer siempre el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo está bajo humo. Es decir también en ese sentido que la autoridad que se ha hecho cargo del tema, que es el Ministerio de Obras Públicas, anuncia con frecuencia los avances que se han ido logrando en el control del fuego de Duquesa. Ha dicho el ministro Pepín que va a entregar aquello convertido en un relleno sanitario. No sé en qué libro leyó que tapar basura con tierra es un relleno sanitario, pero vaya, Waldi, tú te ríes, ¿verdad? Pero algo están haciendo ahí, según una vista de drones que estuve chequeando en las últimas horas. Se ha avanzado en el tapado de la basura. El trabajo se parece bastante al que se hizo con anterioridad a la apertura del aeropuerto de Ligüero, y han desplegado muchos equipos allí, se nota. En las últimas horas incluso han anunciado que ha venido una brigada especializada desde la isla de Puerto Rico para dar asistencia técnica en el control de lo que queda del incendio, que al decir del ministro, a mediados de esta semana se había controlado alrededor del 45% de los focos de incendio, y que eso se seguía avanzando, que él prometía que en un par de semanas entregarían a Duquesa apagado. Vamos a ver si es así, pero los temas puestos sobre Duquesa, ninguno se han cerrado. No es verdad que va a ser un relleno sanitario después de este incendio. No es verdad que va a estar definido el tema del manejo posterior al incendio. Y no es verdad que va a estar claro cómo es que la mancomunidad se va a involucrar en el manejo del vertedero, porque hasta ahora no está involucrada, está al margen. Incluso cuando alguien habla a nombre de la mancomunidad, generalmente lo que hace es que aleja los polos de entendimiento entre el ayuntamiento, la comisión que maneja el vertedero y la propia mancomunidad, de manera que Waldi, que es el especialista que ha estado metido en este tema, quizás nos orienta mejor y nos hace saber en qué estamos. Así que sigamos por ahí, doctor Enríquez. Yo visité junto con la alcaldesa de la capital y había más alcaldes Duquesa la semana pasada. El ministro Pepín está haciendo un gran esfuerzo. No creo que él pueda convertir eso en un relleno sanitario. Ahí lo que se está haciendo es tirando la arcilla, tapando y tratando tapando medianamente, porque cortando trocha, están cortando trocha. Pero la arcilla no se está compactando. Y segundo, están cometiendo el mismo error que se cometió antes. Fue terminar un incendio, taparlo, pero no están poniendo los tubos ni para el gas ni para los lixiviados. Lo que significa que la condición se queda igual. Que si tenían los 20 millones de toneladas y los incendios se producen grandemente entre los 5, los 10, los 15, vamos a tener, si eso queda así, hasta dentro de 2 años, 3 años, la misma situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si Duquesa no se habilita un poco y comenzamos a pagar el pasivo ambiental, como dice el informe del BID, si no tenemos más de un relleno sanitario para el Gran Santo Domingo, es imposible manejar la disposición final de los residuos sólidos. Miren, y lo estoy diciendo con comprobación de causa. Si Bauta no cancela la licencia ambiental para usar las cavernas que hay entre Jaina y Nigua con un relleno sanitario, hoy no tuvieran el problema que tenemos hoy, porque hubiera dado tiempo a ir resolviendo paulatinamente el proceso de Duquesa. Y lo otro es que mientras hablan de hacer inversiones y rellenos sanitarios, eso no es posible porque nadie puede generar dinero ni pagar en propiedades ajenas. Los terrenos de Duquesa son hoy por hoy una propiedad
ajena. Y ahí el Estado Dominicano no debe de intervenir, ni nadie va a facilitar dinero para que se haga una inversión ahí. Y por último, Andrés, mira, yo he sacado muchas veces la cuenta de las 12.500 toneladas diarias que me dan 5 millones de toneladas al año, que cuesta $12, hace 50.000 y pico, 50 millones y pico de dólares, que llevado a pesos dominicanos llega a 3.000 millones de pesos con la tasa de hoy, que de la ley de ingresos y gastos públicos, página 15, correspondiendo a este año, le asigna 18.000 millones de pesos a las municipalidades. Ahí está la Liga Municipal, Dominicana Limpia y todas las otras entidades que hay en los municipios. Y a la página siguiente, la 16, por esa misma ley 166.03, le transfiere al gobierno central 47.000 millones de pesos. O sea, hasta que no tengamos los fondos públicos, si tenemos una ley de inversión pública privada, si tenemos una ley de fideicomiso y no garantizamos el pago de esos servicios, nadie va a invertir. Y la experiencia nuestra es que el Estado es un mal administrador de dar mantenimiento, y los rellenos sanitarios necesitan un mantenimiento constante y técnico para que sean sostenibles a mediano y largo plazo. Concluyo, si no hay cuarto en el presupuesto para la disposición final, vamos a tener problemas en Puerto Plata, vamos a tener problemas en Barahona, Punta Cana, vamos a tener problemas en el Distrito Nacional, vamos a tener problemas en Barahona y lo vamos a tener en Santiago. Pero Waldy, estamos en lo mismo. Eso es lo de nunca acabar, porque tenemos el mismo discurso y en este gobierno se ha mostrado que hicieron Dominicana Limpia un fracaso, porque usted tiene que medir en términos de resultados. ¿Cuál resultado? Puerto Plata, Higüey, Duquesa, igual o peor. Entonces, ahí invirtieron 1.500 millones que compraron en la liga, porque esto hay una irresponsabilidad tan grande que la liga fue vehículo para gastar los dineros de Dominicana Limpia. Y yo no he oído al secretario de la liga diciendo absolutamente nada de este problema. ¿Qué dieron con los 500 millones? Pico, carretilla, pala, unos camioncitos de marca china, que los camiones chinos no sirven para nada. A cualquiera le dan un vehículo chino y dicen, no me lo den, porque eso no sirve. Bueno, Ayala tiene una experiencia de un camión chino que no dio la talla. Y además, unas sopladoras de ojo. Hicieron un show en la liga para entregar eso. Ahora, lo que yo quiero que finalmente a mí me diga el ministro de Obras, ¿cuánto ha sido la inversión que se ha hecho en ese movimiento de tierra que ha habido ahí? Porque eso es interesante, saber cuánto es la inversión, para que comparemos la inversión que se ha hecho ahí con la inversión que el Estado debió hacer para hacer de Duquesa en el tiempo adecuado, correcto, un verdadero relleno sanitario. Pero además, con esos fondos se hubieran puesto a disposición de ser usados por una empresa que tomara el control de Duquesa y lo convirtiera en un relleno sanitario y tuviéramos algo avanzado. Pero aquí, lamentablemente, no hay una política pública definida con ese caso. Siempre dijimos en este programa que ese era un caso de salud pública y de medio ambiente. Y entonces ahora hay que vestirse en misma ropa. Ahora lo tapan. Pero esto no es la primera vez. Eso lo tapó Andrés Banderol cuando Leonel, que se iba a inaugurar el aeropuerto, se tapa y que después vuelve. Lo que están haciendo es, miren, cuando se tapa, ¿qué origina el fuego? La fuente del fuego es el gas metano que hay ahí debajo. ¿Qué se está haciendo ahora? Se está tapando la basura. Esa basura va a seguir generando gas metano, va a estar ahí. Si no tiene tubos de venteo para quemarlo, para usar el gas, en un tiempo que no sabemos cuál es,
vuelve a suceder lo mismo o peor. Entonces no podemos estar en la República Dominicana haciendo este tipo de inversiones para nada, porque ahorita eso no sirve de nada. Y yo veo al ministro hablando de un relleno sanitario, pero habrá que darle una clase de lo que es un relleno sanitario. Y hablando del lisiado y todo, pero además hay otra cosa. Si ustedes ven a qué se debió una gran cantidad de tractores que entraron, se debió a una propuesta que hizo el doctor Leonel Fernández, que dijo que tenía 30 palas mecánicas, bulldozers, tractores, volteos, de camiones de agua, creo que eran 5 y de todo, para ayudar a sofocar. ¿Y qué hicieron? No llamaron a nadie. Entonces ahí fue que aceleraron la llevada de equipos de obra pública y alquilados para eso. Entonces, como miren, adelante, César. Sí, mira, yo coincido con Wally. Yo creo que él y yo tenemos más o menos la misma idea. Algunas diferencias, muy pocas, pero prácticamente las mismas, los mismos conceptos. Igual que tú, yo la verdad que no entiendo las declaraciones del ministro de Obras Públicas cuando él habla de que se está haciendo un relleno sanitario que va a durar, tiene una duración, hasta le puso tiempo, 8 años. Yo no veo las condiciones ni siquiera que eso se está materializando. Yo lo que sí creo, y vuelvo y repito, lo he dicho en este programa y en otros programas, que la municipalidad no tiene dinero para pagar precisamente esos tributos que hablaba Waldi, de que la basura, yo soy de lo que pienso que debemos de hacer una media de lo que se está pagando en América Latina y que el gobierno asuma eso como un subsidio a los ayuntamientos. Nosotros siempre hemos dicho que la disposición final de la basura, aunque la ley 17606 le asigna eso como tarea a los ayuntamientos no gozan de los recursos como para hacer un relleno y mantener un relleno sanitario. Siempre Waldi sabe de que estuvimos juntos en el ayuntamiento, abogábamos porque el Estado se hiciese cargo de esa situación. No entiendo por qué en esta crisis no se ha tratado de abrir el relleno sanitario que está en Jaina. No lo entiendo porque Jaina es parte de la mancomunidad. No entiendo. Y se dice que se necesita otro, pero ahí hay otro. Entonces, ¿por qué no usar ese? Yo la verdad que no entiendo lo que está pasando en ese sentido, pero sí propongo, y es mi propuesta, siempre ha sido esa, que eso, en función de las leyes existentes, que sea el gobierno que haga un joint venture con el sector privado, o sea, César, que se le deje al sector privado. El primer obstáculo de la mancomunidad está en su director ejecutivo, que se opone a todo eso, porque él tiene unos proyectos particulares en los cuales ha fracasado hasta ahora. Estamos frente a una crisis que se produce cada vez más frecuente. Entonces, en eso es verdad, y hay una litis con los terrenos, que eso debe de resolverse, pero yo creo que lo que hay que hacer es buscar una compañía, sector privado. Estoy de acuerdo con Waldi, eso. Yo no creo que el gobierno debe manejar eso. Creo que eso debe hacerlo el sector privado. Sea este gobierno el que venga, debe de poner eso en manos del sector privado y asumir el pago de ese compromiso, de ese contrato, para así ayudar a la mancomunidad del Gran Santo Domingo, Jaina y no sé si San Cristóbal está, Wally. Sí, San Cristóbal. Entonces, pero estamos hablando de prácticamente la tercera parte o la 2/3 parte de los grandes ayuntamientos del país. Entonces yo lo que entiendo es eso. Yo creo que, y coincido también con Andrea Ayala, de que el ministro ha tratado de hacer un trabajo. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo. Pienso que se ha gastado muchísimo dinero ahí, que habría que saber cuánto fue que se gastó algún día,
pero si no damos pasos concretos a resolver el problema, vamos a seguir gastando esos dineros dentro de un tiempo más adelante. Y finalmente, si computamos todo el dinero que estamos gastando en cada crisis, probablemente lleguemos a lo que pudiese ser o la cantidad de dinero para resolver el problema definitivo. Entonces, resolviéndolo, dándole parcho, no vamos a hacer nada porque finalmente vamos a tener el mismo problema. ¿Sí? Lo que pasa es César, de la titulación, resolver el problema de la titulación, poner eso en manos privadas, y si fuese yo abro el otro vertedero que dicen que hace falta, yo abro el vertedero, el relleno sanitario que ya está listo para funcionar en Jaina, porque lo que necesita el Distrito Nacional es un vertedero que se pueda utilizar las 24 horas, que el distrito pueda tirar la basura de noche y en el día no tiene que hacer los tapones que se hacen en función de la recogida que se está haciendo en el Gran Santo Domingo. Mire, lo que estamos viendo es el fruto de la improvisación en todo esto. Enríquez mencionaba el gasto que se hizo por Dominicana Limpia, que creo que ascendió durante su vida útil, o ha ascendido hasta ahora a unos 1.500 millones de pesos. No, 2.950. Bueno, sí, peor aún si son 2.000 y pico, porque 1.500 aproximadamente sería el pago de la tarifa anual para la basura producida en el Gran Santo Domingo, si el gobierno se compromete a poner eso en el presupuesto, para que desde uno de los ministerios se pague eso a quien tenga la facilidad, quien construye el vertedero. Sí, porque que tenga el contrato. El modelo que yo he propuesto siempre es que el gobierno no tiene que involucrarse en construcción de relleno sanitario. Esa no es la función de un gobierno, ni es la capacidad que tiene un ayuntamiento. El gobierno lo que tiene que hacer es decir dónde está el dinero que va a pagar la tarifa cada mes de lo que genere la disposición de la basura que produce el 40% de la población que se concentra aquí. Pero ir cada vez que se produce una crisis en Duquesa a gastar dinero, a contratar gente, a hacer bulto, a producir titulares de primera plana. Eso no tiene sentido. Eso no es lo que hace un Estado. Un Estado se caracteriza por planificar sus acciones. Esa es parte de la definición del Estado, ¿verdad, Waldy? Cuando estudiamos constitucionalismo, nos encontramos con un Estado es el rector de la sociedad, o es lo que la sociedad se da como rector, y a nombre de eso incluso sacrifica muchísimas cosas, incluyendo libertades fundamentales, para tener un Estado que lo administre. Y administrar quiere decir planificar. Pero en este sentido, el gobierno no toma ninguna acción planificada. Porque si usted ve el horizonte del daño que le va a hacer y que le está haciendo, la mala disposición final de los residuos a la principal industria del país, entonces ya debió ser una política de Estado resolver eso. Una estrategia que debió irse aplicando de manera regional para que desaparezcan los 350 vertederos que tiene el país. Que hay que anotar en este comentario, queridos amigos, que se está generalizando el incendio de los vertederos a nivel nacional. Usted encuentra ya vertederos encendidos en Moca, en Puerto Plata, en cualquier parte del país. Y hay muchísimos lugares, en Tamboril, y hay muchísimos lugares donde nunca se apaga. Esa es la verdad. El de Nagua, que está entre Camarón y Nagua, ese no se apaga nunca. No se apaga nunca, pero por aquí, por el sur, hay unos que están al borde de la playa, que tampoco se apagan, porque la escandalera ha surgido porque Duquesa está a 10 minutos de donde están las reacciones de los periódicos de este país. Y por eso la escandalera, porque cuando explotó la crisis hace 3 semanas en Duquesa, que yo mismo me enteré, entre los primeros que se enteró, yo llamé a amigos periodistas, llamé a Waldis, estuve entre la gente que yo contacté una vez, le dije, mira, está pasando esto en Duquesa. Esa misma tarde ya había reportajes en los periódicos digitales. ¿Y qué pasa con el incendio del vertedero de Tamboril? Y también decir que el de Santiago se incendió también. Lo que entonces pasa es que aquí vive el 33% de la población, Andrés. Espérate, no, el Gran Santo Domingo tiene el 41%, cercano al 42%, lo que es la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Eso es mucha gente.
Por eso llama la atención inmediatamente. Exacto, pasa algo en Duquesa. se moviliza, pero fíjese bien que si hablamos del 40% concentrado en la provincia y el distrito, hay un 60% de la producción de residuos sólidos municipales que no tienen ningún tipo de atención, que nadie se ocupa de eso y a nadie le preocupa eso. Entonces eso que habla Walt dice que 3.000 millones de pesos podrían pagar una tarifa de entre 10 y 12 dólares por tonelada para su disposición final. Esto sigue siendo una insignificancia para un estado, claro, que para el problema que va a resolver. Sí, para un estado que espera tener un turismo revitalizado después de esta crisis y que además lo va a necesitar. Pero además un estado que a partir de esta crisis que vive el mundo podría ser seriamente penalizado por no manejar bien su política ambiental. Porque aquí, imagínense, esta es la hora que el ministro de Medio Ambiente no ha dicho nada del tema de Duquesa. Por lo menos nada que valga la pena publicarlo, porque ha dicho alguna sandencia por ahí, pero no ha dicho nada que diga esto define una política de Estado en el manejo del medio ambiente a partir de los residuos sólidos municipales que se concentran en grandes vertederos como el de Duquesa, como el de Puerto Plata o como el de Verón. A mí me luce que él no tiene mucho conocimiento de eso, Andrés. Ni de eso ni de nada. Oigan este dato. Aquí se supone que entra entre 6 millones y pico, 7 millones 6 millones de turistas. Cada uno paga 20 dólares. Si tú llevas eso a peso con la tasa oficial, tú estás hablando de 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos. Y si tú lo comparas con lo que le sustrae el Congreso y el Poder Ejecutivo a los ayuntamientos, que son 42.000 millones, ¿cómo estamos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, aquí no tenemos ni senadores, ni diputados, ni alcaldes, ni regidores, ni la clase política dominicana preocupada por ese tema. Nadie se ocupa de eso. Porque los temas ambientales y de salud no le preocupa. Le preocupa hoy, y Duquesa es tema hoy. Por lo que nosotros hemos dicho, estamos en el centro. El de Verón, que es el que va a ser noticia, como es el de Puerto Plata, el día que llegó un crucero y no se pudo entrar. El de Verón va a ser peor. Ayala y Andrés Enrique de Ayala era regidor en el Distrito Nacional cuando se advirtió de Boca Chica. Y a quienes hicieron la observación, que nunca lo olvido, Miguel Sanz y Héctor Guzmán, que estaba ahí también, que era del país, y Bautista. Francisco Bautista. Y nunca olvido la posición del entonces alcalde, que Dios lo tenga en gloria, Rafael Corporal de los Santos, que le dijo que Boca Chica estaba así todo el tiempo y que Boca Chica no iba a bañar todo el tiempo. 10 años después, Boca Chica colapsó. Y lo que es un polo turístico con un sello a nivel mundial, termina siendo una cloaca como la de hoy, donde no va nadie. Y mi preocupación es mayor por lo siguiente, y lo voy a decir quizá por segunda vez. En uno de mis viajes a España, fui a un panel sobre medio ambiente. Y en ese panel yo señalé que la República Dominicana iba a ser insostenible ambientalmente en un periodo no más de 20 años. Y que los inversionistas españoles que estaban invirtiendo en turismo, en hoteles, estaban invirtiendo bajo un barril de pólvora. Porque el día que los residuos sólidos, expliqué todo eso. Y a mí después que llegué aquí, me llamó un ministro y me dijo que yo le estaba haciendo un flaco servicio al país. Le dije, mire, yo no sé si le estoy haciendo un flaco servicio, pero nosotros tenemos ya, en ese momento teníamos el conflicto con la Junta. Y le dije, mire, es que ya nosotros hemos descubierto en el Consejo de Regidores de la capital que alguien se está robando los terrenos de Duquesa. Y eso va a ser un conflicto eterno. Si ustedes no resuelven eso hoy, Duquesa va a ser el dolor de cabeza del Gran Santo Domingo. Y yo creo que hoy lo tenemos. Por suerte, que si tú te metes a Google, doña Google o doña Yahoo, uno ha tenido el privilegio de que opiniones que uno de se las publiquen y están ahí publicadas, están dichas.
Lo que pasa es que este es un país donde nada más actuamos frente a la reacción del golpe y de la crisis. Cuando eso pasa, nos olvidamos que eso pasó. Aquí nada más se actúa en frente a las crisis. Aquí no se planifica, como dice Andrés, en vez de hacer una planificación a mediano o largo tiempo, porque realmente el relleno sanitario de Duquesa fue una planificación a largo tiempo, era una vida útil de 20 años. Recuerden que antes de Duquesa era Guaricano y Guaricano vivía prendido. ¿Y por qué fue que Fello decidió dar el paso a construir ese relleno sanitario con una alianza con los japoneses, con la YAICA? Era precisamente porque Guaricano vivía prendido. Entonces, la idea fue buena. La tecnología que se aplicó ahí fue buena. Lo que pasa es que pasó de administración a administración y eso se fue deteriorando porque los técnicos fueron desapareciendo, el manejo técnico fue desapareciendo y hoy tenemos lo que es ese botadero de basura que no se puede llamar relleno sanitario porque lo dejaron deteriorar. El gobierno no invirtió cuando tenía que hacer las inversiones. Eso a partir del 2005, 2006, por ahí, empezó a colapsar. Y recuerda, Wally, ese segundo, Wally, que cuando nosotros tuvimos en el ayuntamiento, le pedimos al alcalde que le hiciera saber al presidente de la República que había que intervenir Duquesa. Sin embargo, los regidores del gobierno se opusieron a que esa resolución se pasase en el Consejo de Regidores. Y estamos hablando del 2010, hace 20 años. Vamos a hacer algunas precisiones sobre la propiedad, sobre cómo se podría resolver el tema de la propiedad si interesa, al regresar de esta pausa. Nosotros también deberíamos estar en casa. Pero si lo hacemos, no podrían ingresar ni salir los insumos necesarios para afrontar el reto que nos trajo el COVID-19, y los efectos serían preocupantes. En la Dirección General de Aduanas lo hacemos por ti, por el país. Mientras tanto, no salgas. Y ten por seguro que lo superaremos. Dirección General de Aduanas, comprometidos como institución, unidos como nación. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Waldi y doctor Enríquez, hay que precisar un par de cosas. Primero se habla de que la propiedad de los terrenos está en litis. Eso puede ser o no puede ser a partir de lo siguiente. Recuérdese que ese terreno fue cedido por el SEA en usufructo al Ayuntamiento del Distrito Nacional por 30 años. Y el contrato de cesión en usufructo, entre otras cosas, dice que esos terrenos pueden ser enajenados. No pueden ser vendidos, traspasados, arrendados a nadie. Ciertamente, después de eso, se creó la provincia de Santo Domingo y surgió el municipio de Santo Domingo Norte. Pero cuando Santo Domingo Norte asume la gestión del relleno sanitario de Duquesa,
se supone que lo hace bajo las condiciones de cesión del terreno que había hecho el SEA, porque eso no se modificó. De un contrato existente. Sí, entonces eso está ahí. Si se quiere, se invoca eso. Y entonces era imposible haber vendido, haber arrendado, haber prestado, haber hecho cualquier tipo de cesión de esos terrenos mientras durara el periodo de la cesión en usufructo que hizo el SEA al ayuntamiento de la capital de entonces. Eso por un lado. Espérese. Ajá. Vamos a aclarar ahí, yo era diputado. Eso lo hicieron en febrero del 2009. Y yo estaba atento a todo lo que pasara por ahí. Y esa sesión nunca se dio en la Cámara de Diputados. Sí, doctor, eso lo sabemos, pero el análisis no es ese. Sabemos que eso no... Estábamos hasta fuera de legislatura, que no había sesión. Estaban en receso. Eso no se discute. Que existe un contrato en usufructo exactamente, por 30 años. Por 30 años que está vigente. ¿Quién derogó ese contrato? ¿Cuándo se derogó? No, pero si asumiéramos otro enfoque que el abogado Wally lo conoce, si el gobierno quisiera, o tuviera el interés, o tuviera el plan de resolver el tema con Duquesa, en lo que eso se discute en los tribunales, el presidente tiene una prerrogativa que se llama la emisión de decreto, que con un decreto del presidente declara eso de utilidad pública, en lo que se define cualquier litis judicial que lo afecte, y ya sobre esa declaratoria de utilidad pública que haga el gobierno, que no está obligado a pagar mientras la litis no se discuta, asumiendo que alguien le haya quitado el terreno porque es del gobierno, entonces se puede hacer cualquier inversión ahí amparado en un decreto del presidente. Todas esas cosas las saben lo que asesora el gobierno, que saben más que yo y que Wally de derecho, de decreto, de constitución, de litis y de lío, saben más que nosotros, ¿verdad, Wally? Entonces eso tiene bajadero sencillo, pero hay que querer hacerlo. Oigan. La famosa sentencia dictada por la quinta sala del Tribunal Superior de Jurisdicción Originaria de la capital, la famosa sentencia 315 del 19, resuelve el problema fácil. ¿Qué le dijo la juez? Le dijo, mire, señores del SEA y del ayuntamiento, porque el juez, cuando el magistrado Goico en el tribunal administrativo dice, se declina hacia la jurisdicción inmobiliaria sus reclamaciones sobre la propiedad, porque eso no es lo que aquí se está discutiendo. Aquí se está discutiendo la ejecución de un contrato que ya Compra y Contratación decidió que es nulo. Perfecto. Lo manda. Mire, ese juez dice, señores, ordeno al SEA y al ayuntamiento del distrito que citen la siguiente persona: al señor Felipe Antonio Díaz, a la empresa La Jun Corporation, a Nayelo Enterprise, a Wilkin Company, a los señores José Antonio López Díaz, de Generales, debidamente representada, por los abogados. Bueno. Entonces, cuando cita a toda esa gente, le dice, mire, esos son las manos por las que ha pasado ese tipo. Venga aquí. Eso pasó 1 año y 3 meses. Y esa juez fijó 14 audiencias. Y esa juez, con 14 audiencias, concluye su sentencia diciendo, mire, yo lo declaro inadmisible por falta de interés del SEA. Y por cierto, yo la tenía aquí porque se la pasé a un amigo que me la pidió. Declara de oficio inadmisible por falta de interés la litis en derecho de nulidad de los actos de venta en contra de los señores Felipe Antonio Díaz, José Antonio López, La Jun, Nayelo y Wilkin, por falta de interés de las partes sancionantes. ¿Usted sabe cuál era la parte sancionante? El SEA, el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Nacional de la Vivienda. Oigan, bueno, ese es el Estado, ¿verdad? Entonces, ese es el Estado dominicano, tú estás diciendo, Wally. Si usted retoma eso y le dice, mira, Ministerio Público, ahí hay una cosa que depositó el PRM en el año 2018, búsquelo y cíteme a toda esa gente. Cítame a quién. O a Radamés González, presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que investigó eso. Venga, Carlos Radamés, ¿qué fue lo que usted encontró, honorable diputado? Más nada. Mira, aquí, es más, hasta que me manden a buscar a mí, que yo fui que llevé la instancia. Que todo eso se resuelve de una vez. Desde que tranquen a 2, cantan como gallinas, porque nadie va a coger cárcel por cosa de otro.
Y lo segundo... Y ahí hay gente que no quiere ni que lo mencionen. Resuelven de una vez informando. Claro. Gente que está en campaña. Oigan, si en Bahía de las Águilas hubo una parte que entregó los títulos, aquí es mejor. Es más, de los dos que vendieron, que supuestamente compraron originalmente, hay uno que le entregó el título a René Polanco, y yo creo que ese título está igualdado en Santo Domingo Norte, porque es un ciudadano español, y él sabía que si llegaba a España con un proceso de esa magnitud, en España le daban de una vez llave. ¿Por qué? Porque en Duquesa habían aportes de la cooperación española, además de la cooperación japonesa. Las balanzas no estaban en el aporte, eso lo puso la cooperación española. ¿Y ustedes recuerdan cuándo fue eso? Cuando se hicieron las empresas comunitarias, que primero lo hicieron como fundación, le dijeron, no, usted tiene que ser una empresa. Ahí es donde está ese detalle. Por lo tanto, ha habido poca voluntad política de los gobernantes del 2012 en adelante, cuando explota el lío, de resolver el problema. Bueno, es mejor ir en emergencia a dar contrato grado a grado del movimiento de tierra. Andrés, antes de terminar con el tema Duquesa, yo creo que al tema Duquesa tenemos que agregarle la ley de residuos sólidos que reposa en el Congreso, que yo creo que también eso es un instrumento, una normativa que es necesaria para complementar todo lo que es la disposición final de la basura y estos rellenos sanitarios. Yo creo que esa ley también hay que hacerla una realidad, ya tiene muchos años en el Congreso. Y yo pienso que el próximo gobierno que venga, porque ya no se va a hacer nada en él, tienen que enfocarse en que esa ley sea una realidad y entonces hacer un plan, como tú decías ahorita, qué vamos a hacer con todos los rellenos sanitarios que necesitamos y cómo vamos a salir de todos estos botaderos de basura a cielo abierto que tenemos, que yo pensé que eso estaba hecho ya, ese plan, cuando se anunció Dominicana Limpia. Pero parece ser que ese plan no está elaborado. César, entonces hay que abocarse ahora, Andrés, a hacer ese plan. Y yo espero que las próximas autoridades se enfoquen en eso y realmente le den una respuesta satisfactoria a esa problemática que no es solamente del distrito, sino que es de todo el país. Bueno, yo cuento con ustedes ahí porque ustedes están en las banderías políticas que se están debatiendo el poder. César es del Penco, Waldi es del Luis y el doctor Enrique es independiente. Bueno, yo porque Luis planteó que necesita dos. El doctor Enrique es independiente. No se ha juramentado. César está esperando que usted se juramente. Porque él dice que no se ha juramentado, entonces. Pero ven acá, y donde tú estás tienes que juramentar. Ahora vamos a hacer. Digo yo. Eso era Miguel que juramentaba a la gente 3 veces. El que yo sé que es independiente aquí es Andrés Ayala. Ese no tiene militancia política. No, yo soy de la ciudad. César, hiciste un comentario que me preocupa. Ojalá no aprovechen esta desgracia para pasar por abajo de la mesa el negocio de la famosa ley de residuos sólidos. ¿Usted sabe por qué no va a pasar la ley? Después lo analizamos. Waldi, alguna normativa tenemos que tener, lo que hay que sacarle una buena normativa. Pero en nombre de la crisis no le podemos dejar un negocio a 5. Sí, no se preocupe, que cuando yo sea legislador, usted va a estar conmigo orientándome a ver cómo que vamos a encaminar esa ley. Mire, la ley de residuos sólidos no va a pasar por 2 cosas. Primero, la han estructurado sobre la base de impuestos. Y al estructurar sobre la base de impuestos, eso choca con muchísimos intereses. Y lo segundo es que el propio gobierno, a través de su Ministerio de Hacienda, vetó el proyecto de ley. Y eso consta incluso en una carta que Waldi y yo tenemos en nuestros respectivos archivos,
donde dice el Ministerio de Hacienda que no es viable aprobar esa ley con la sustentación impositiva que tiene, porque chocan con otras cosas que ellos tienen en su cartera. Pero yo creo que se necesita, Andrés, se necesita, pero no puede ser sobre esa base. Porque nosotros hemos sido de la idea. Pero es que la ley le da esa facultad ahora mismo a los ayuntamientos y los ayuntamientos no tienen. Está bien, pero el gobierno es inconstitucional. Nosotros lo que tenemos que proponer es por un proyecto de ley que no vaya a tener una acción de inconstitucionalidad que progrese. Y por tanto, de acuerdo, tiene que ser una ley que diga que la actividad de dar el servicio de aseo con todos sus componentes a las ciudades es un servicio que lo tiene que pagar el que lo recibe, que es el ciudadano, no una empresa a la que le vamos a poner impuestos. Eso no tiene mucho asidero. Ese proyecto también ha sido impulsado por gente interesada parcialmente en el tema, ni siquiera integralmente. Y eso, tal como dice el doctor Enrique, va a naufragar. Yo lo que creo, Andrés, es que están hablando de una cosa inexistente. Eso se cayó, le pasan por la legislatura. Pero nosotros tenemos que abogar por leyes que vayan en beneficio del país, no en nadie en particular. Tú llegas, hazte otra ley de residuos sólidos ajustada a la realidad. Pero con este equipo que yo tengo aquí, vamos a sacar la mejor ley. La hacemos. Nosotros que hemos trabajado en la municipalidad, todos nosotros, tenemos que tener un marco jurídico, pero un marco jurídico adecuado, que vaya en beneficio de la ciudadanía y del pueblo, no a perjudicarlo. Ese proyecto es muy bueno, solamente hay que variarle el tema de la financiación. Cuando le variemos el tema de la financiación, pasa porque no va a encontrar obstáculos mayores. Pero usted tiene que decir que es un servicio y que usted y yo y el otro y el vecino tienen que pagar por eso. Como pagamos por la telefonía, por la electricidad, por el agua potable. Claro, pero es que la recogida de basura es un servicio. Pero entonces, la recogida de la basura es un servicio. Lamentablemente ese proyecto en la Cámara de Diputados, habían unos diputados del sur haciendo una especie de una que ellos aceptaban de que oferta. Había un lobismo abierto al tema. Poniéndole precio y cosas. Entonces, por eso es que aquí nada camina. Mire, en el Congreso hay que tener cuenta en una cosa. En el Congreso, los proyectos que se aprueban, en la generalidad, son los que llegan del Poder Ejecutivo para resolver el problema de los vertederos, resolver la financiación de los ayuntamientos. Y todo tiene que venir un presidente que tenga un criterio, que crea que hay que resolver los problemas municipales. Si no hay un criterio municipalista del presidente de la República, vamos a seguir patinando en lo mismo. Bueno, vamos a ver si el próximo presidente tiene ese criterio. Vamos a ver. Que crea en la descentralización. O por lo menos que... Lo del PLD creen en centralización. Es que se quede todo ahí. Es la prueba, es la práctica lo que han demostrado. Bueno, hablando de centralización, doctor, es oportuno para pasar a otro tema. Centralización es lo que ha habido con el manejo del plan de emergencia, de la aclaratoria de emergencia que tiene el país ante la emergencia sanitaria mundial. Porque nada como eso ha puesto de manifiesto que desde el Estado no se quiere ni siquiera aceptar una buena sugerencia. A mediados de esta semana, específicamente el pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó la nueva extensión de este plan de emergencia sanitaria que vive el país. Y lo tuvo que hacer cortando la propuesta que el presidente había presentado otra vez al Senado, diciendo no podemos extender esto por 25 días, sino solo por 15. Simplemente porque el gobierno ni siquiera quiere rendir cuenta de lo que está haciendo. Pasado casi 2 meses de esta situación de encierro en que está la población y de desmovilización en que está la economía nacional, no se sabe del primer diálogo que haya abierto el gobierno con el liderato nacional, a no ser de los empresarios que aplauden las ejecutorias del gobierno para que no le manden a impuesto interno. Después, fuera de ahí no se ha hecho ninguna consulta con nadie para decir cómo hacer las cosas. Entonces ahora el gobierno ha chocado con la realidad de que tiene un cogobierno en el Congreso y que ahora no puede pasar las cosas como con un sello como antes. Le manda estas cosas al Senado, se la aprueban, se la sellan
pero en la Cámara de Diputados, donde el gobierno ya es compartido, en realidad le dicen hasta dónde puede llegar y le ponen un stop. Lo habitual en este tipo de cosas es que el gobierno pida estas autorizaciones y llegado el plazo de solicitar una extensión, rinda cuenta de qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha avanzado. Y hoy día, cuando usted toma los números que nos dejan los indicadores del análisis del Ministerio de Salud Pública, usted ve que el tema no está controlado. Este tema de la pandemia que nos afecta no está controlado, que hay unos saltos entre los contaminados, que cuando aplican la muestra se dispara porque tampoco hay muestra. Incluso el ministro llegó a decir en otro día que había un montón de pruebas almacenadas en los laboratorios porque no había reactivos para darle salida. Todavía no hay reactivo en el laboratorio. Y entonces, en medio de eso, sacan bulteos de que van a intervenir barrios, que no sé qué. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? De manera que las expectativas que tiene el país, ya no solamente los ayuntamientos, en el medio de esta pandemia y del manejo unilateral que le ha dado el gobierno a este tema, es realmente preocupante. En los meses por venir se verán consecuencias duras sobre este tema, más allá del partidismo, del afán de hacer campaña con cualquier cosa, está el país. Pero hay que agregarle la situación económica. Y aquí se está dando un caso, van 2 meses, ¿verdad? En esos 2 meses hay negocios que están cerrados y comercios como son salones de belleza, talleres. Bueno, la economía, doctor, está cerrada. Que la economía, ferretería, todo está parado. Ajá, pero sin embargo, los grandes amigotes del gobierno, dueños de supermercados que hacen proyectos del Estado, esos que venden de todo, muebles, electrodomésticos, comida, solamente la comida y las farmacias. Hay una discriminación y un abuso con esos otros pequeños y medianos empresarios que están siendo castigados por este gobierno. Eso es bueno tomarlo en cuenta. Y esta economía, Danilo no está pensando en eso, es lo que está pensando en política, a ver cómo sube su candidato. Y sin embargo, tenemos que, aparte de eso, el candidato no sube y el manejo ha sido lo que más malo de ahí no puede ser. Tenemos 2 meses. En vez de subir, mire, yo le voy a decir una cosa, la gente que no se lleve de cuarentena ni de nada de eso. El virus no se va a ir de ninguna manera, el virus va a continuar. La única manera de usted librarse del virus es cuando haya vacuna. Mientras tanto, lo que hay que andar con su mascarilla, su gel desinfectante y lavarse la mano y cuidarse que no estén aglomerados. Entonces, ya la gente está cansada porque hay gente que no tiene medios de producción, que lo que tenían ahorrado y que se lo han gastado. Entonces, es una situación que ya está, hay gente al borde de la locura. Y entonces, si abren un negocito, de una vez va la policía y cierra. Entonces, los grandes negocios de sus amigotes abiertos. Así bueno, no. Mira, yo lo que pienso en ese sentido es que, bueno, y qué bueno que hay un contrapeso en el Congreso. Yo creo que eso es bueno para la democracia. Ahora, yo sí siempre he sido del criterio que la propia pandemia debe determinar cuándo abrir la economía. Yo creo que ya llegó el momento y creo que el gobierno debe estar en esos planes porque escuché al ministro de Planificación y Economía decir que ya había un plan para ir abriendo la economía. Yo no creo que la economía debe de abrirse de un momento a otro todas las actividades económicas, pero sí pienso que ya para la semana que viene deben de ir parcialmente abriendo parte de la economía. Yo creo que, por ejemplo, la construcción debe de ya estar abierta, señores, pero por ejemplo, el tiempo los hoteleros, se nos termina el tiempo. No, yo César, creo que se va a empezar, Andrés, yo creo que se va a empezar a abrir parte de la economía. Porque, César, se va a abrir sola la economía. Waldi, tú querías apuntar. No, pero es que de hecho, ahora mismo tú sales a la calle en la mañana y ya hay tapones. Es decir, ya la gente está saliendo. Yo lo que sí creo que la economía se abra, pero hay que tener las precauciones
y la protección de vida, porque tampoco nosotros queremos que se pierdan vidas. Recuérdense Permiso, César. que lo más importante César. es preservar vidas. César, Yo creo que hay que abrir la economía, pero hay que abrirla con mucho César. cuidado y con mucha protección al ciudadano. Yo Eso quiero es decir lo correcto. siguiente. Brevemente, El Wally, que se nos pasado, acabó el el tiempo. pasado jueves yo publiqué en mi cuenta de Facebook un dato. Hay una página de internet que se llama Worldmaster y te da en el momento una serie de datos y lo del COVID. La República Dominicana ocupa el puesto número 39 de 212 territorios medidos, que son los 194 países y lo que son estados asociados. Número 39 de 212, con más contaminación. La República Dominicana ocupa el puesto número 8 del continente americano, que tiene 35 países y un estado libre asociado. La República Dominicana ocupa la posición número 6 de mayor cantidad de contaminados con COVID del continente americano, con el 0.12% de su población. En consecuencia, el Estado Dominicano, con todas sus medidas, ha fracasado. Gracias, Waldi. Gracias, Waldi. Gracias a todos. Bueno, Cerrar los eso ayuntamientos, informar. Esa es la opinión de Waldi Tavera. Informar, César, que al cerrar, nos enteramos que el pasado jueves el senador Amable Aristi Castro rompió la alianza con el Frente del Gobierno y que se va a apoyar a la gente de Luis Abinader. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.